Cautivos frente al televisor, seguimos la historia del francotirador de Washington, un exmilitar estadounidense convertido en terrorista que victimó a 10 ciudadanos inocentes. Las historias de los asesinos seriales nos parecen de película o lejanas. Sin embargo, diversas ciudades del país han sido escenario de cierto tipo de homicidios que por sus características nos plantean inquietudes. Por años y aún ahora las corporaciones policíacas han negado que en nuestro país se registren este tipo de crímenes. En el fondo, lo que no tenemos es una política criminológica y mucho menos técnicas de investigación delictiva que nos permitan llevar a conclusiones de tal naturaleza que nos permitan afirmar que en México hay o no hay casos de homicidios en serie. No se puede decir tan claramente de que en México no se han dado casos de asesinos seriales, porque ahí están las historias, ahí están las investigaciones que no solamente yo, sino otros compañeros periodistas hemos realizado alrededor de estos casos. En 1989, en las inmediaciones del rancho Santa Elena en Matamoros, Tamaulipas, se registró un hallazgo, 13 cadáveres de personas que murieron víctimas de una banda que después sería conocida como los narcosatánicos. Se trataba del caso más dramático de que se tuviera memoria en la entidad. El periódico El Universal, en una nota de Primitivo López, relata que los cadáveres encontrados pertenecían a personas que fueron sacrificadas en un culto satánico practicado por narcotraficantes. Una vez cercada la secta en el Distrito Federal, el periódico Excelsior informó que la policía detuvo a 5 miembros de la banda en el departamento 14 de Río Sena número 19. En el interior de un closet fueron encontrados 2 cuerpos sin vida. Uno de ellos era el de Adolfo de Jesús Constanzo, alias el Padrino, de origen cubano. El Padrino era la cabeza de un culto proveniente de la santería mezclado con vudú y el satanismo. En el mismo año, pero en Guadalajara, Jalisco, en todos los periódicos apareció la captura de uno de los asesinos menos conocidos, el ejecutor de 12 mendigos. El periodista español Luis Méndez Ascenso describió las pesquisas de la policía. Se trata de un loco que se ve a sí mismo como un salvador del mundo y que desconoce el miedo. Una llamada condujo a la policía hasta un individuo misterioso que confesó ser homosexual y haber matado a su amante, pero negó ser el victimario de los indigentes. Sin embargo, la coincidente interrupción de los asesinatos se convirtieron en su mayor enemigo. La detención puso punto final al caso. Sin embargo, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿A quién se expió realmente con esos crímenes? La subcultura de la delincuencia que toda sociedad maneja en un porcentaje paralela a su sociedad, desgraciadamente en grandes urbes como es la nuestra, sí, ha sobrepasado la cultura del orden y de la justicia. Yo creo que esto nos está hablando de que podemos prender el foco rojo, que qué sucede con nuestra prevención. Desde el momento que no estamos un paso adelante de la delincuencia, no estamos en la capacidad ni siquiera de detectarla, mucho menos de tratarla adecuadamente. 2 años después, en 1991, una ola de muerte recorrió las calles de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Los asesinatos tenían muchas coincidencias. Habían sido perpetrados en carreteras adyacentes a la ciudad de Tuxtla. Las víctimas eran acribilladas con pistolas calibre 38 Super y todos eran transvestis. A pesar de ello, las autoridades los consideraron vendetas pasionales. El reportero Víctor Ronquillo cubrió la historia y narró que ante el incremento de los asesinatos crecieron también los rumores de quién o quiénes cometían los crímenes. Se habló de un solitario psicópata, pero también se dijo que era un escuadrón de la muerte similar al de Brasil, donde se mató a homosexuales, prostitutas y niños de la calle. Pero nada parecía convencer a la sociedad sobre lo que estaba ocurriendo. Se realizaron capturas, se acabaron los homicidios, pero las dudas siguieron. De acuerdo a Ronquillo, Jorge Gamboa, representante legal del Círculo Cultural Gay, declaró: en los homicidios contra homosexuales hay un fondo que ignoramos. Se manejan muchas hipótesis. Una nos lleva a pensar que por las armas utilizadas y por la negligencia de las autoridades podría tratarse de asesinos que pertenecían a una corporación policíaca. El modo en que se cometieron estos crímenes corresponde a un intento elaborado, ¿no? Se les llamaba al carro y a la hora que ellos se acercaban con el supuesto cliente, se les disparaba a quemarropa. Pero la historia de los crímenes más crueles e impunes en México es el de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua. El dato más revelador es que hoy nadie sabe cuántas mujeres han sido asesinadas desde la primavera de 1993, aunque se estima que son más de 250. Reporteros de diversos medios han consignado el caso, pero la crónica de Ronquillo en Las Muertas de Juárez aporta importantes testimonios, patrones usados por los homicidas y las evidencias negadas por la policía local. Lomas de Poleo es uno de los escenarios del horror.
En esa apartada zona se han encontrado evidencias de esta indescriptible historia. La mayoría de los asesinatos están marcados por la violencia sexual. Muchas de las víctimas presentan huellas de la más cruel violencia. Abdel Latif Sharif, el egipcio, es señalado por las autoridades como el iniciador de los homicidios. Sentenciado por un asesinato, se le acusa de haber pagado primero a la banda de los rebeldes y luego a un grupo de choferes para que cometieran los asesinatos con los que él demostraría su inocencia. El hecho es que nada ha impedido que uno o varios grupos sigan matando mujeres impunemente. Porque en México lo que ocurre con los asesinos seriales es que corresponden a las características y circunstancias de este país, tanto en los homicidios perpetrados en Ciudad Juárez contra mujeres, como en los asesinatos de travestis en Tuxtla en el año de 1993, hay elementos que nos hacen ver que hubo un encubrimiento por parte de las policías sobre estos hechos. Hoy el egipcio, el tolteca, el chacal, los alias de detenidos y sospechosos abundan en el expediente, pero los crímenes continúan. Claramente sí ha habido asesinos seriales. Mira, hay de alguna manera en los crímenes seriales, en homicidios como los perpetrados en Ciudad Juárez o los ocurridos en 1993 en Tuxtla Gutiérrez, donde ves evidencias claras de un patrón seguido por los homicidas, donde ves también evidencias claras de que ese patrón correspondía a una puesta en escena, por ejemplo, correspondía también a una perversión terrible y corresponde a lo que lamentablemente es una realidad, que es la existencia en nuestra especie de depredadores humanos. El destino nos ha rebasado cotidianamente y nos seguirá alcanzando, puesto que llegamos tarde a la historia de la política. Toda la política criminológica está basada en prenociones, en prejuicios, en ocurrencias de los políticos. Entonces no han tomado el conocimiento científico para elaborar una agenda estratégica de política criminológica. Bueno, este es el reportaje que realizó para usted María Elena Cantú. Y este último comentario, esta de la política criminológica, es en realidad una ocurrencia de los políticos, decía este especialista. Tiene razón, mire usted, en Rusia, en la Unión Soviética, durante muchos años actuó un asesino serial ahí en la ciudad de Rostov, mató a más de 150 personas, sobre todo niños, niñas, adolescentes, y durante esos largos años, sabiendo lo que ocurría, el gobierno ruso, el gobierno soviético en aquella época, decidió que no podía ser un asesino serial. ¿Por qué? Porque en la Unión Soviética esas cosas no ocurrían. Eran un símbolo de la decadencia imperialista, de la decadencia estadounidense. Tuvieron que morir más de 150 personas, tuvo que caer la Unión Soviética para que este hombre, un respetado dirigente del Partido Comunista de la Unión Soviética, finalmente fuera detenido. Esto es parte también de lo que ocurre en nuestro caso. Un solo dato final: esta semana apareció una nueva mujer asesinada allá en Ciudad Juárez, en Lomas de Poleo. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Digamos, de